Liderazgo. ¿Crees que Bolívar tuvo liderazgo? Una persona que ni siquiera tenía carrera militar, ¿eh? Que la carrera militar que tuvo, la poca que tuvo, se la dio el ejército español. ¿Y cómo se supone que Napoleón se volvió teniente segundo de artillería con tan solo 15 años? Con su amplia carrera militar de 5 años. ¿Cómo tomó el mando del ejército francés con apenas 26 años? ¿Bastaban 10 años de carrera para volverse el comandante del ejército de una nación completa? ¿O será más bien, no sé, destreza personal y aptitud individual? No sé, tal vez. Genghis Khan tampoco tuvo una carrera militar antes de volverse uno de los mejores líderes militares conocidos. Se crió en la indigencia y fue enseñado de política por su propia madre. Tras unos años secuestraron a su esposa, con lo cual inició una guerra que no solo lo haría recuperar a su esposa, sino conquistar a la tribu que la había secuestrado. Y así comenzó a replicar esas victorias hasta formar el segundo imperio más largo de toda la historia. Evidentemente, Bolívar no nació teniendo una carrera militar y tuvo una muy básica por parte del sistema español, pero forjó sus conocimientos con sus primeras incursiones en la campaña del río Magdalena de Nueva Granada, las cuales fueron un rotundo éxito para él. Más tarde ganaría el apoyo y la admiración de personas que sí tuvieron una carrera militar mucho más marcada y que lucharon incluso en las guerras napoleónicas en favor de España, como José de San Martín. Decir que no hay liderazgo en una persona que fue aceptada como el comandante de los ejércitos de 4 regiones con extensiones de millones de kilómetros cuadrados, ganándose el apoyo y la admiración de generales mucho más experimentados que él. Decir de una persona así que fue un mal líder militar es ser un completo ignorante del tema. Y no se trata ya ni siquiera de defender a Bolívar, es un hecho de que fue un buen líder militar y que tuvo destreza como comandante. Ya si era buena o mala persona quedará a tu juicio, pero su destreza como líder no es algo discutible. Una persona que vino aquí en 1802 y se casó con María Teresa de Alaiza para trincar el marquesado de San Isidro, el marquesado, ese mismo marquesado, que el rey Felipe V le negó a su padre. Pero ¿qué marquesado de San Isidro? Ese marquesado no tiene nada que ver con Bolívar ni con María Teresa del Toro. Primero, los marquesados no se heredan por matrimonio, que en ese caso sería el marquesado del Toro, no el de San Isidro, y en el caso del marquesado le podría tocar al hijo de Bolívar, no a Bolívar. Segundo, el marquesado al cual podría aplicar la familia Bolívar era el de San Luis, y este solo estaba destinado a su hermano mayor Juan Vicente Bolívar. Simón Bolívar jamás podía aplicar para obtener este marquesado. Lo que le podía tocar a Simón era el título del conde de Casa Palacios, el cual jamás le fue negado. Simplemente el tío materno de Bolívar, Esteban Palacios, dejó de realizar los trámites por el alto costo. Trámites que Simón podía restablecer sin arriesgar su vida entrando en una guerra con España. Por esta razón, es completamente ridículo que traten de asumir que Bolívar comenzó a luchar en contra de España por esta razón. O sea, si me faltan trámites o dinero para obtener un título, voy a participar de una guerra contra el imperio que me puede otorgar ese título, en lugar de luchar a favor de ese imperio. Es un completo sinsentido, pero bueno, con estos conocimientos de historia no espero que llegue a una conclusión así. Años más tarde, Bolívar lo que hizo fue traicionar a su país mientras estaba luchando contra Napoleón. No, él no traicionó a ningún país porque el Imperio Español no era un país bajo ninguna definición de la palabra. El Imperio Español estaba compuesto por diversos reinos y virreinatos que se administraban de manera autónoma o parcialmente autónoma, por lo cual no podemos hablar de un solo estado soberano en todo el imperio ni de una sola entidad política rigiéndolo. Pero si piensas que una persona sin liderazgo puede convertirse en el mayor líder de una revolución que se enfrentó a militares españoles mucho más experimentados, que creó un país entero unificando regiones separadas, convenciendo a otros líderes que habían independizado dichas regiones sin él y que recibió el halago de todos los líderes de Hispanoamérica como un gran líder militar desde San Martín hasta Iturbide, la verdad no espero mucho. En tal caso podrías decir que Bolívar traicionó al imperio en el cual vivía o al rey. Por supuesto, esto sin explicar en tu corto video que ese rey al cual Bolívar traicionó, tu rey, por su debilidad natural, había vendido al imperio entero a Napoleón Bonaparte.
Entonces Bolívar traicionó a un imperio vendido por su rey y además a un rey que tenía sumida a América en una desigualdad de desarrollo industrial, porque ya van a salir a decir, todo estaba bien en América, ustedes eran tratados mejor que nosotros. El Imperio Español tenía más de 50 reales fábricas en la península ibérica, mientras que no tenía más de 12 en toda América. Mientras que en toda América se encontraba uno de los más importantes astilleros del Imperio Español, el Real Astillero de La Habana, la península gozaba de los otros dos, el Real Astillero de Guarnizo y los Reales Astilleros de Esteiro. Mientras América contaba con 2 fábricas reales de puro y tabaco, una en La Habana y otra en Nueva España, la península gozaba de 3 reales fábricas en Madrid, Cádiz y La Coruña. Las armas estaban prohibidas de producirse en América. Tampoco habían grandes fábricas de relojes, de porcelana, de cristales o de mosaicos en América. E incluso en temas de industria textil, de la cual América sí gozaba bastante, aún así, la península tenía una mayor producción y mayor cantidad de fábricas textiles. Y todo esto porque los reyes borbones decidieron fundar las fábricas ahí y no acá. Es decir, por definición, un monopolio que premiaba más a la península que a América, siendo la extracción y la agricultura la principal fuente de producción de Hispanoamérica, de la cual encima de todo tenía que enviar el 10% de todo lo extraído a la península simplemente porque sí. Además de esto, Hispanoamérica con su extensa tierra y población tenía 29 universidades, mientras que en la península habían 32 universidades. A pesar de que la población de América para el momento llegaba a casi 20 millones y no más de 10 millones para la península. No me siento triste que se hayan fundado más universidades en el primer siglo de una república sumergida en guerras civiles y deudas que en 3 siglos de control español donde supuestamente reinaba la paz. 32 universidades se fundaron en el siglo XIX en Hispanoamérica, dando una mayor oportunidad de estudio para el pueblo en común. Sí, Simón Bolívar traicionó a ese imperio que tenía atrasado industrialmente, productivamente y educativamente a la población de Hispanoamérica en comparación de Europa, y al rey que le vendió el mismo imperio que defiendes a Napoleón Bonaparte. Bolívar lo que hizo fue traicionar a su país mientras estaba luchando contra Napoleón. En vez de socorrer, lo que hizo fue traicionar. Sí, hombre, Simón Bolívar iba a viajar al otro lado del océano para luchar por un rey que llamó al hermano de Napoleón monarca tan digno y tan propio de sus virtudes, dejando sola su tierra Venezuela mientras tenía a los franceses creando una constitución para España e Hispanoamérica, que era el Estatuto de Bayona, por parte de José Bonaparte, donde se explicaba cómo se controlarían las colonias americanas de ahora en adelante, y obviamente peligrando una guerra contra el nuevo rey de España. Pero ¿sabes qué es lo más gracioso de todo? Que Bolívar efectivamente no ayudó a salvar a Fernandito. Quien ayudó a salvar a Fernandito fue tu amiga Inglaterra. Así es, a Fernandito lo salvaron los liberales de las Cortes de Cádiz, quien gustosamente le encomendaron a Miguel Ricardo de Álava en 1810 la misión de viajar a Portugal y establecer amistad con el duque de Wellington, el cual asumió el liderazgo de la campaña contra Napoleón. Pero todos sabemos que Wellesley no tenía liderazgo porque los que lideran ahora resulta que no tienen liderazgo. Lo más curioso de todo es cómo Miguel Ricardo de Álava y muchos en las Cortes de Cádiz que lucharon por Fernando VII y lo salvaron terminaron siendo juzgados por este, mientras que el duque de Wellington, el británico, recibió todos los honores por su lucha. O sea, fíjate tú, en resumidas cuentas, Bolívar es el traidor vendido a Inglaterra cuando Fernando VII le dio su lealtad al hermano de Napoleón, cuando las Cortes de Cádiz le pidieron ayuda a Inglaterra y le otorgaron el liderazgo a un general británico, e incluso cuando saliendo Fernando VII libre, persiguió a quienes lo habían apoyado y le rindió honores solo al británico de Wellesley. Pero Bolívar era el espía inglés, traidor, judeo-masón, satanista, globalista, machista, xenofóbico y gordofóbico, ¿no? Fue traicionar y venderse a la masonería británica. Eso es lo que hizo Bolívar. Formar un ejército de británicos, porque nadie en Venezuela quería la independencia. No me sorprende que no sepas, pero Bolívar no obtuvo ayuda británica hasta 1817, cuando ya Bolívar había obtenido la mayoría de sus victorias en batalla de manera presente.
en campañas como la del río Magdalena, la Admirable y la de Guayana, donde se ganó el respeto de los líderes de Nueva Granada y Venezuela, y había obtenido el control en la mayor parte de las tierras venezolanas y neogranadinas, logrando así el debilitamiento de las tropas españolas en Venezuela, lideradas por Pablo Morillo. La Legión Británica comenzó a ser clave realmente en la campaña libertadora de 1819, donde Bolívar obtuvo la victoria final sobre los españoles, y aún así los neogranadinos y venezolanos que participaron en la campaña fueron aproximadamente 2.200 hombres, mientras que los soldados británicos que participaron no superaron los 200 hombres bajo el general James Rooke, es decir, apenas un 10% del personal en la batalla fue británico. Por cierto, no ingleses sino en su mayoría irlandeses. De resto, fueron los mismos venezolanos y neogranadinos quienes realizaron todas las batallas bajo el mando de Bolívar. Atribuir las victorias de Bolívar en el 10% de sus hombres que llegaron cuando ya Bolívar tenía prestigio, victorias y territorios ya controlados es desconocer de historia. ¿Estás seguro que estás leyendo las fuentes correctas? Formar un ejército de británicos, porque nadie en Venezuela quería la independencia, nadie en Venezuela quería la independencia de España, ¿de acuerdo? No, nadie quería la independencia de España en Venezuela, por eso la independencia nada más contó con la aprobación de las provincias de Caracas, Barinas, Trujillo, Mérida, Barcelona, Cumaná y Margarita desde 1810, y únicamente con la resistencia de Coro, Guyana y Maracaibo. Nadie quería la independencia en Venezuela a pesar de que el número de efectivos del ejército de Bolívar superó en 1820 al ejército realista. Nadie quería la independencia, pero España tuvo que enviar tropas de la península donde el 10% de sus filas eran puramente españolas e incluso superaban la cantidad de personal que llevó Gran Bretaña a Venezuela. Y ni siquiera así ganaron. Los independentistas ganaron la guerra mágicamente con apoyo de británicos y reptilianos judeomasónicos de otro planeta. Por favor. ¿De acuerdo? Dices tú de liderazgo. Un sinvergüenza que vendió Panamá a cambio de fusiles. Pero ¿qué necesidad existe de decir tantas estupideces? Lo pregunto con honestidad. ¿No te puedes tomar 5 minuticos para leer una carta o para investigar un poco? Bolívar evidentemente jamás vendió a Panamá a los británicos por fusiles. No sé si te recuerdes que Panamá perteneció a Colombia hasta 1903, cuando Estados Unidos apoyó el movimiento separatista. Sí, es Estados Unidos que fue creado gracias al Imperio Español. La propuesta de la cual habla este señor está en la carta de Bolívar al mercader Maxwell Hislop, que se encontraba en Jamaica en 1815, donde Bolívar le propone ayudar a entregar la provincia de Panamá aún bajo poder del Imperio Español al gobierno británico. Es decir, no era la venta de Panamá porque Bolívar no le pertenecía a Panamá, era quitar un territorio para dárselo a los británicos, si estos le ofrecían ayuda contra sus enemigos directos. De todas maneras, te tengo una sorpresa, a Bolívar no se le dio el apoyo. Panamá se independizó bajo su propia cuenta y en 1820 decidió formar parte de la Gran Colombia. Bolívar, habiendo obtenido finalmente el apoyo de Gran Bretaña y los fusiles que necesitaba, no vendió Panamá. De hecho, la volvió el centro de sus operaciones para la reunión del proyecto de Unión de Estados Confederados Americanos. Algo bastante diferente a lo que hizo España cuando le cedió el territorio de Luisiana a la Francia napoleónica, territorio que al final fue vendido a Estados Unidos. O sea, si Bolívar cede territorio americano a un anglosajón, está mal. Si lo hace el Imperio Español, está bien. Claro, esto tomando en cuenta que al final Bolívar ni siquiera vendió a Panamá, se quedó con Panamá, mientras que el Imperio Español cedió Luisiana por la Toscana italiana, que al final perdió de todas formas. Bolívar por lo menos salvó la unión del territorio neogranadino con Panamá, que antes de la Gran Colombia estaba en manos de distintos líderes. No pudo salvar la unión de la Gran Colombia ni la unidad hispanoamericana, aunque así lo quería. Pero no fue precisamente culpa de él que el resto de líderes hispanoamericanos no quisiera esta unión. Repito, Panamá no fue vendida a los británicos, fue salvada de su desunión con Nueva Granada por Simón Bolívar y fue separada por la potencia que se creó gracias a España y que se terminó quedando con Luisiana, tierra vendida por el Imperio Español. Pero la culpa es de la vaca. Un traidor que él mismo en sus manuscritos decía: ni todos los indios juntos valen lo que una fragata británica. Bolívar jamás dijo eso. Lo que dijo es: toda la América junta no vale una armada británica. No hace falta mentir poniendo la palabra indios. Ahora, en cuanto a la frase que le envió a Santander,
Puedes estar más o menos de acuerdo con esto, pero el contexto no es moral, sino militar y geopolítico, en favor de buscar una alianza con Inglaterra, pues según Bolívar, era la potencia más poderosa. Comparó a Inglaterra en ese momento con el inicio del Imperio Romano tras el fin de la República, y razones no le faltaba. Para Bolívar, una alianza con Inglaterra podría aprovecharse. La Inglaterra nos disuelve como el humo, pues yo repito que su omnipotencia es absoluta y soberana. La prueba de esto, que una pequeña escuadrilla francesa nos está bloqueando, insultando impunemente. ¡Qué poder, qué resistencia la nuestra! Saquemos partido de esta vejación y liguémonos de alma y cuerpo a los ingleses para conservar siquiera las formas y las ventajas de un gobierno legal y civil, pues el de la Santa Alianza, es decir, los gobiernos conservadores y monárquicos de Rusia, Austria y Prusia, no es sino un gobierno conquistador y militar. Para que usted vea la prueba evidente de que no podemos existir aislados ni reunidos en federación, sino con el beneplácito de la Inglaterra. Vea usted la caída del gran imperio de Napoleón causada por los ingleses. Vea usted a la Rusia queriéndose echar sobre la Turquía y a la Francia sobre nosotros, y sin intentar hacerlo por respeto a la Inglaterra. La Santa Alianza toda tiembla delante de la Gran Bretaña, y como sino con el beneplácito de Inglaterra. Vea usted la caída del gran imperio de Napoleón causada por los ingleses. Vea usted a la Rusia queriéndose echar sobre la Turquía y a la Francia sobre nosotros, y sin intentar hacerlo por respeto a Inglaterra. La Santa Alianza toda tiembla delante de la Gran Bretaña. ¿Y cómo hemos de existir nosotros si no nos ligamos a ellos? Este es el Imperio Romano a fines de la República y a principios del Imperio. La Inglaterra se halla en una progresión ascendente, desgraciado del que se oponga, aún es desgraciado el que no sea su aliado o no ligue su suerte a ella. Toda la América junta no vale una armada británica, toda la Santa Alianza no puede contrarrestar a la fuerza compuesta de sus principios liberales con sus inmensos tesoros, medios empleados por una política sagaz e invisible que todo lo que intenta logra. Pero bueno, todo esto que acabo de decir es realmente para mis seguidores, porque a la mayoría de hispanistas y a Alberto le entraría por un oído y le saldría por el otro, porque a él no le interesa analizar una sola carta de Bolívar, sino extraer aquello que lo pueda dejar mal y listo. De todo lo que dije solo entendieron: entreguémonos en cuerpo y alma a los ingleses y toda la América junta no vale una armada británica. ¿Lo veis? Bolívar quería vender América a los ingleses. Era un espía inglés. Cuando la realidad es que incluso de haber estado en lo incorrecto, Bolívar quería aliarse a los ingleses, así como España se había aliado a los ingleses durante años tras la invasión napoleónica para defenderse de sus enemigos. Bolívar quería lo mismo: apoyo para luchar contra sus enemigos, gobiernos conservadores y monárquicos que querían ostentar el poder en América. Claro, Bolívar era un espía inglés, pero cuando España por más de un siglo estuvo aliado a Francia y se entregó en cuerpo y alma a Francia, ahí sí todo estaba bien. Cuando se entregó en cuerpo y alma a los ingleses tras las guerras napoleónicas, ahí todo estaba bien. Digo, siempre y cuando Venezuela siguiera siendo parcialmente controlada desde la península, no importa que España se entregue en alma y cuerpo a los ingleses y franceses. Ahí no hay traición y no hay espías. Dios solo y arrepentido. Y en los manuscritos que escribía al rey, ¿saben lo que decía? Me arrepiento de haber colaborado con los británicos para secesionar un imperio que nos dio estabilidad durante 300 años. Pero qué hablador de paja tan grande, Dios mío. Jamás he visto a un hispanista tan desesperado por defender a su régimen absolutista que tenga que inventarse una carta que jamás existió. No, Alberto, no existe una sola carta donde Bolívar le haya escrito al rey de España ni a nadie diciendo: me arrepiento de haber colaborado con los británicos y de independizar al mejor imperio del mundo. La única carta que Bolívar le envió al rey de España en su vida fue la de 1821, donde le ofrece dejar atrás la guerra y estrechar lazos nuevamente con España si acepta la independencia de Colombia, es decir, la Gran Colombia. Propuesta que por supuesto el rey no aceptó, continuando con una guerra que ya tenía perdida. Bolívar ni ningún independentista jamás en ninguna carta escribieron sobre una colaboración con los británicos. Jamás vas a encontrar estas palabras en ningún documento oficial, sea personal o público, de un independentista, porque las independencias no fueron un plan judeo-masónico anglo-reptiliano.
Fue un proceso que se dio en todo el continente americano desde norte a sur, y son solo ustedes, los dolidos hispanistas radicales, los que culpan la desgracia actual de su país en algo que ocurrió hace 200 años, tal cual un indigenista, porque la culpa siempre es de la vaca. Bolívar sí murió arrepentido, y no solo, porque en esto también te equivocas. Murió con mucho dinero y con personas aún apoyándolo a su alrededor, a pesar de haber perdido la mayor parte de su apoyo. Pero murió arrepentido, no porque los ingleses le tendieron una trampa, ni porque era mejor quedarse con España, porque jamás menciona esto. De hecho, Bolívar en su última proclama afirma que antes de su lucha, América estaba gobernada por un tirano. Y en la carta a Juan José Flores, primer presidente de Ecuador y amigo de Bolívar, menciona que América es ingobernable y en resumidas cuentas que se arrepiente de su lucha porque la región había caído en una anarquía y una guerra partidista que llevaría de vuelta a tiranuelos casi imperceptibles. Por esto, arar en el mar significa hacer nada, dejar todo como está y no causar ningún efecto, no empeorar, que es lo que ustedes tratan de hacer entender. El Imperio Español, así te duela, también cayó en un proceso de guerras civiles y destrucción interna que comenzó en el siglo XIX y no finalizó al terminar dicho siglo. Un rey se arrodilló a Inglaterra primero, un rey se arrodilló a una potencia extranjera como Francia primero, antes siquiera de que Bolívar escribiera una sola carta mostrando alguna clase de arrepentimiento. España, te guste o no, sufrió el mismo destino que América. Y todo esto por la defensa de un viejo régimen y lo acostumbrado que estábamos a ser gobernados de esa forma. Y al parecer, ustedes siguen con ese mismo error patético, defender a un viejo régimen que causó su propia destrucción. Y como no quieren admitir todo esto, tienen que crear cartas falsas de Bolívar donde le escribió al rey de España disculpándose y arrepintiéndose. Patético. Y vienes tú aquí diciendo del liderazgo, que liberó a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Pero, ¿cómo va a liberar a esos países si ninguno de esos países existía? Céntrate en lo que hablas, porque madre mía, tenéis un cacao en la cabeza con Bolívar. Pero ya va. ¿Cómo le vas a decir a alguien que se centre o que tiene un cacao en la cabeza cuando mentiste en el 90% del video? Te inventaste cartas y frases que ni existían. Dijiste que un líder del cual claramente no tienes ni idea de su historia, ni de sus pensamientos, ni de lo que hacía, tenía mal liderazgo. Dijiste que América tuvo 300 años de estabilidad. O sea, tómate esa. La conquista que duró casi un siglo es estabilidad. Las guerras de Arauco, de los mayas, de los caribes contra los españoles, que duraron más de un siglo, es estabilidad. La guerra que los españoles tuvieron con los indígenas de Norteamérica, como los apaches, o la rebelión de Popay, que duró aproximadamente 80 años y que comenzó con la masacre de Acoma, donde murieron casi 800 adultos y niños en 3 días, todo esto es estabilidad. La esclavitud de afrodescendientes y las constantes rebeliones de estos es estabilidad. El 30% de la población desaparecida tras la llegada de España, sea por virus, por guerra o por lo que sea, es estabilidad, incluyendo la desaparición de los taínos lucayos y muchas otras etnias. El que tiene el cacao eres tú, amigo mío, y cada una de las personas que creen la mitad de las absurdeces que dices. El problema es que la mayor parte de los hispanistas, como los indigenistas, le echan la culpa de todo a la vaca. Nunca a su propio sistema, nunca a sí mismos. El problema son los masones, los ingleses, los protestantes, el traidor de Bolívar, pero jamás España. Jamás el sistema atrasado y absolutista que demostró ser inferior al sistema liberal. El problema nunca fue el extractivismo y la oligoproducción, es decir, la producción de limitados bienes como sostén principal de la economía y que hemos tenido desde el nacimiento del Imperio Español, pero que también hemos continuado con la República, con la diferencia que nosotros sí asumimos nuestro error. El problema nunca ha sido el derroche de nuestra población y nuestras riquezas en guerras que muchas veces no nos incumbían y nos beneficiaban en muy poco. El problema nunca fue haber estado siempre bajo la merced de familias e instituciones religiosas con intereses más allá de España. Muchos de estos problemas lo continuamos con las repúblicas tras las independencias y por esto muchos entendemos que la culpa no es de España. La culpa es de un viejo sistema que muchos tienen aún en la cabeza y que no soltamos porque como hispanos
Somos alérgicos a dejar el pasado y entender que hay nuevos sistemas y que lo necesario es adaptarse, no quedarse atrás. Y lo quieran o no, el liberalismo fue y es superior, y el hispanismo radical es simplemente un síntoma de ese pensamiento del viejo régimen, de mercantilismo, absolutismo y subyugación de unos sobre otros.